Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana, hoy con nuestra clase número 27 de discipulado. Otra clase más de discipulado. Gloria a Dios porque nos acompañas en tu canal. Gloria a Dios porque siempre estás pendiente de nuestros videos que subimos. Te agradecemos. Un abrazo, una bendición a la distancia. Hoy el tema de nuestro discipulado de hoy es cómo vivir en un mismo sentir, cómo vivir en un mismo sentir. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Cristo, es importante que mantengamos la unidad, la comunión, la unidad. Pero cuando dice aquí en un mismo sentir, es que estemos en sintonía todos y estemos viviendo o sintiendo según el corazón de Dios. Y muchas veces dentro de las iglesias hay muchos desacuerdos que tienen que ver a veces con nuestros temperamentos, tienen que ver con nuestra forma de ser, nuestro carácter, pero es importante que nosotros tengamos una misma meta, una misma visión, un mismo espíritu, como dice la palabra del Señor. Y cuando se refiere en un mismo sentir, es lo que nosotros reflejamos ante la gente de lo que, porque Dios habita en nosotros. ¿Qué reflejamos nosotros si decimos que Dios está con nosotros y Dios vive en nosotros? Entonces no puede ser que dentro de una congregación estemos en pleitos, estemos en contiendas, tengamos celos, seamos egoístas, seamos envidiosos. Aquí el tema es para las personas que están dentro de la iglesia. Y dentro de nuestra congregación debemos de mantener la unidad, un mismo sentir, un mismo pensar. Y de ahí el tema, cómo vivir en un mismo sentir. Entonces, cuando decimos vivir en un mismo sentir, entonces, ¿qué es vivir? ¿Cómo vivir en un mismo sentir? ¿Cómo hacer que en nuestra congregación sintamos lo mismo o vivamos lo mismo? Vámonos a la palabra entonces. En Romanos 12, 16 al 18 dice, unánimes, o sea, unidos, entre vosotros, y aquí es donde vienen ya las características de acerca de cómo nosotros debemos sentir, cómo debemos de vivir. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión, no creyéndonos más que los demás, porque ante Dios todos somos iguales. O sea que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, si queremos vivir en un mismo sentir, debemos de creer y vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es que todos somos iguales. Nadie es más ni menos que el otro. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada parte del cuerpo es importante. Y cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea que si alguien te hace algo, te dice algo hiriente, no tienes que buscar venganza, sino que buscar la reconciliación, buscar tener paz con esa persona. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Es importante mantener la paz, estimados hermanos, para poder vivir en un mismo sentir. No creernos más que los demás, no buscar venganza si alguien te hace mal y procurar tener paz, ser pacífico. Entonces, ¿cómo vivir en un mismo sentir? Bueno, primero dice aquí que no hay que creernos más que los demás, ser iguales, todos somos iguales ante los ojos de Dios, no hay que buscar venganza y procurar la paz. Segundo, ¿por medio de quién puedo vivir en unidad con otros? Esto es muy importante. ¿Por medio de quién puedo vivir en unidad con otros? Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío
ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Dios mantiene la unidad de su iglesia. Dios mantiene la unidad del cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces es Dios, es nuestra fe en Cristo que nos mantiene juntos, unidos en un mismo pensar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nuestros ojos están puestos en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Es por medio de Jesucristo que mantenemos la unidad. Cuando la iglesia desvía su mirada del Salvador, que es Jesucristo, es cuando tenemos problemas y es cuando no hay un mismo sentir, porque la gente entonces no está pensando en Jesús, no está viviendo como Jesús, sino que está viviendo y pensando en otra cosa o en otras personas o en otras circunstancias. Y debe ser Jesús el centro de la iglesia. Debe ser Jesús la piedra angular, debe ser Jesús la cabeza de la iglesia. Es por medio de Jesús que se mantiene todo el cuerpo unido. Ningún parte del cuerpo puede irse para un lado o para otro. Tiene que ser guiado y gobernado por la cabeza. Entonces, en este caso es Jesucristo. Estamos hablando acerca de cómo vivir en un mismo sentir. Al vivir en un mismo sentir requiere que todos entendamos que somos iguales. Para vivir en un mismo sentir se requiere que nosotros no busquemos pleitos, venganza y que procuremos la paz dentro de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Para vivir en un mismo sentir se requiere que reconozcamos que es Jesús el que mantiene la unidad de la iglesia. Es Jesús, es la cabeza de la congregación. Si dentro de la congregación hay gente que no es Jesús el primero, no es Jesús la cabeza, entonces no está manteniendo la unidad de la iglesia. Cuando un grupo de hermanos dentro de la iglesia no es Jesús a quien está viendo, sino que está viendo otras cosas o a alguien que no es Jesús, es ahí donde hay problemas en la iglesia y debemos de vivir en un mismo sentir. Siguiente, en Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿cuál debe ser mi motivación para vivir en un mismo sentir? Jesús. Porque el verso 2:1 empieza diciendo que por tanto, si hay consolación en Cristo Jesús, y ahí hay un listado acerca que si hay consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es Jesús quien provoca eso en nosotros. Completa mi gozo, dice, sintiendo, está hablando Pablo a la gente de Éfeso, Filipenses, perdón, completa mi gozo, dice, sintiendo lo mismo que él siente. El gozo de Pablo es que la gente de la iglesia sienta lo mismo que en él, teniendo el mismo amor que él tiene por su iglesia, unánimes, sintiendo una misma cosa, porque es Jesús quien mantiene eso en nosotros y que provoca esto en nosotros. Amor, comunión, consuelo, misericordia, todo esto sale del corazón de las personas porque es Cristo que está en ellos, con ellos. Entonces, ¿cuál debe ser mi motivación para vivir en un mismo sentir? Jesucristo. Esa es mi motivación, porque entonces yo estoy sintiendo lo mismo que mi Dios, que Jesús. Yo estoy sintiendo lo mismo que mis hermanos. Y al platicar con mis hermanos, con mis hermanas de la iglesia, entonces cuando ellos me cuentan sus problemas, sus dificultades, pero también sus victorias, yo me gozo con ellos y me entristezco con ellos. Entonces yo siento misericordia, compasión, amor y consuelo por ellos porque estamos en un mismo sentir, porque es Jesús
que vive en nosotros, y es nuestra motivación para seguir adelante. Sigamos. Segunda de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Miren, hermanos, hay cosas que nos pueden impedir el vivir en un mismo sentir. Y aquí en Corintios encontramos varias cosas que provocarían que dentro de la iglesia no vivamos y no vivamos en un mismo sentir. Entonces, Pablo dice que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todo esto provocaría que no vivamos en un mismo sentir. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos acerca de cómo vivir en un mismo sentir, de que nadie se crea más, que no busquemos venganza cuando alguien nos hace mal, sino que procuremos la paz, que entendamos que es Jesús la cabeza de la iglesia, que es Jesús la cabeza del cuerpo y que Él es el que gobierna y que es nuestra motivación? Pero si nosotros dentro de la iglesia no es Jesús la cabeza, si dentro de la iglesia se están metiendo, haciendo cosas contrario a la palabra del Señor, entonces entrarán, y si dejamos entrar estas cosas, envidias, celos, maledicencias, murmuraciones, hablando mal entre nosotros, soberbias, gente que se cree más, como decíamos al principio, y dice, contiendas, pleitos. Entonces, cuando en una iglesia hay todas estas cosas, no estará esa iglesia viviendo en un mismo sentir con Cristo Jesús. Porque hay celos, hay murmuraciones, hay envidias, hay egoísmos. La gente está peleando entre sí, la gente está buscando su beneficio propio, no el de la comunidad de la iglesia. Te sientes mal cuando alguien prospera, te sientes mal porque a alguien le va bien y criticas y murmuras. O sea, todo eso, hermanos, provoca que dentro de la iglesia no vivamos en un mismo sentir con Cristo Jesús. Entonces, procuremos como miembros de la iglesia de Cristo no ser altivos, no ser pleiteros, no ser envidiosos, soberbios, envidiosos, egoístas y tantas cosas más que provocan división dentro de la iglesia. ¿Cuántas congregaciones han sido divididas, destruidas, desaparecidas porque no viven en un mismo sentir con Cristo Jesús? Porque en sus mentes, porque en sus corazones no está Jesús. Todavía no se dejan gobernar por Jesús. Si queremos que nuestra iglesia sea fuerte, sea madura, si queremos que nuestra iglesia se desarrolle, vivamos en un mismo sentir con Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Es Jesús el que nos motiva a seguir adelante porque queremos sentir lo que Él sintió: compasión, misericordia, amor, comunión. Y nosotros procuremos evitar aquellas cosas que hacen que dentro de la congregación haya divisiones. Dejemos de hablar de los demás, dejemos de ser soberbios, debemos de dejar de pelear entre nosotros, entre la familia de Cristo. Y así viviremos en un mismo sentir. Y entonces cuando recitemos el Salmo 133, que Dios trae bendición, dice, cuando hay unanimidad, cuando hay en un mismo sentir dentro de la iglesia. Dios trae bendición. Es más, si leemos en Hechos 2, 46, 47, donde dice que el Señor añadía todos aquellos que habían de ser salvos.
Si leemos atrasito de ese verso, dice, porque todos estaban juntos, unánimes. Si queremos que nuestra iglesia crezca, madure y seamos ejemplo en nuestra comunidad, debemos de vivir en un mismo sentir con Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta pequeña reflexión de discipulado sobre cómo vivir en un mismo sentir. Dios te bendiga, querido hermano, la paz de Dios esté contigo. Te motivo a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y tocar la campanita y dé a todas para que cuando yo suba videos te den las notificaciones. Hermano, hermana, bendiciones. Un gusto estar contigo nuevamente. Nos miraremos otra vez. Dios te bendiga.